Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Si se escucha, ya nomás acepta para tener el control de la presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Soy el doctor Gaspar Iglesias Palacio, residente de segundo año. Esta tarde vengo a hablarles de un tema que en lo personal se me hace muy interesante, lo cual es el abordaje diagnóstico de lo que es nódulos tiroideos y el manejo también de lo que son los incidentalomas tiroideos. ¿Sí? Bueno, como definiciones en cuanto a lo que es un nódulo tiroideo y un incidentaloma tiroideo, realmente en lo que va a diferir uno de otro es que un nódulo tiroideo es una tumoración, un aumento focal de volumen o una consistencia localizada, el cual estamos sospechando, ya sea desde la exploración física de un paciente o que estamos buscando intencionadamente por un paciente que ya tenemos estudiado por una patología tiroidea, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo generalmente o incluso un paciente eutiroideo en el cual al hacer una exploración física encontramos una masa palpable a nivel del cuello, a nivel de la tiroides. Y el incidentaloma, su definición es tal cual nada más una lesión nodular en la cual no ha sido descubierta previamente, no se tenía sospecha, en la cual al realizar algún estudio, encontramos que tiene este tipo de tumor. ¿Sí? Encontramos este nódulo como tal. Bueno, en cuanto a frecuencia, nada más de lo que son nódulos tiroideos en general, 40% de la población va a tener personas que no tienen nódulos detectables por sonografía. El 60% de estos van a tener un nódulo detectable por sonografía. Por esto, eso es lo que quiero decir, es por esto es la cuestión de que la sonografía representa el estudio de imagen de primera línea para el estudio de un nódulo tiroideo, ¿sí? Es el estudio de elección de primera línea, justamente buscando intencionadamente características de morfología, además de lo que son los nódulos tiroideos. Dentro de este porcentaje, ese 60% que son detectables, el 95-93% son nódulos benignos. Esto es importante recordarlo también para la hora de brindar información a nuestros pacientes en la cuestión de que pues, sabemos normalmente que generalmente pueden asustarse a la hora de tener un diagnóstico de un nódulo o un tumor como tal, y solamente el 5-100% van a presentar un cáncer ya diferenciado, ya diferenciado, ¿sí? Eso no, con la intención justamente de hacer un diagnóstico, poder presentárselo a nuestro paciente y hasta realmente tranquilizarlo un poco en ese sentido, ¿sí? De la prevalencia en población general, nódulos tiroides palpables se presenta hasta en un 5%, el cual va a ir aumentando con la edad, llegando hasta un 40% después de los 50 años. Los ultrasonidos ya de última generación, que la mayoría de nuestros hospitales, de hecho aquí en la ciudad ya se cuenta con estos, detectan hasta un 87% de los mismos. La tabla que les muestro aquí abajo la sacamos de lo que es la Asociación Tiroidea Europea, en la cual muestra el porcentaje de diagnósticos realizados de tus nódulos tiroideos dentro de Europa, como les comentaba anteriormente. El ultrasonido representa el de primera línea, por eso es que se presenta el mayor porcentaje, ¿sí? A comparación de los otros estudios que vamos a encontrar, que viene siendo la tomografía, la resonancia magnética o un PET scan, ¿sí? Lo que viene siendo los hallazgos en cuanto a tomografía y resonancia magnética, dentro de estos muchas veces son los que encontramos como un incidentaloma a la hora de realizar una tomografía o una resonancia magnética por alguna otra causa, que puede ser desde una dorsalgia hasta una cervicalgia, y encontramos que hay una relación también, o una relación con la patología de base, pero sí como tal incidentalomas, sí. Un estudio realizado en Chicago, nada más en cuanto hablando de lo que es incidentalomas para tenerlos en cuenta y tener en cuenta justamente que a la hora de solicitar un estudio es importante no solamente revisar lo que queremos ver o por lo que se solicitó el estudio, hay que revisarlo con suficiente acuciosidad para buscar en búsqueda de alguna otra normalidad, ¿sí? Encontraron en 97.908 casos dentro de este estudio que se realizó en 2015 una incidencia de un 0.40% de incidentalomas tiroideos, única y exclusivamente incidentalomas tiroideos, en lo cual la mayoría fue realizado por sonografía, por tomografía de resonancia magnética. ¿Qué es a lo que voy? Lo que es el incidentaloma se va a poder relacionar, disculpa, se cambió de diapositiva.
Bueno, del reporte que encontramos en este artículo publicado en Chicago, pues tenemos aquí nada más justamente que se relaciona con otras patologías también. Como les que muestran en esta tabla, o sea, la búsqueda de por ejemplo, relacionado altamente con el hiperparathyroidismo dentro de este mismo estudio y dentro de otras enfermedades u otras sintomatología que puede presentarse. Es por eso que les comentaba al principio de la diapositiva previa, que siempre que tengamos la solicitud de un estudio, revisarlo apropiadamente y no solamente en búsqueda de por qué se solicitó este mismo estudio. Ya enfocados más aquí en la población mexicana, que nuestra población atender, en el Hospital Universitario José Leuterio González en Nuevo León, durante 2008, se realizó un estudio muy similar en cuanto a prevalencia de incidentaloma tiroideo. ¿Sí? Estos son los criterios básicamente que se incluyeron, en el cual no tenía enfermedad tiroidea conocida, son pacientes tiroideos, sin nódulos palpables, la exploración física no se encontraba sospecha de mismo, y a la hora de realizar estudios, en 153 de estos se encontraron 11 incidentalomas con una incidencia hasta un 7.6%. Eso es importante nada más para considerar. Esta es nuestra población. A lo mejor probablemente este estudio es de Monterrey, no Chihuahua, pero realmente esta es la población mexicana, lo que vamos a poder encontrar de como tal incidencia de incidentalomas, ¿sí? Aquí están los 11 casos en los cuales se encontró en sí una incidentaloma, un nódulo tiroideo, en los cuales muestro aquí el diagnóstico primario de por qué se solicitó alguno de los estudios. Y se fijan aquí, la mayoría de los casos fueron tomografías, porque si se fijan dentro de la patología que viene en el diagnóstico, viene justamente en cuanto a seguimiento de enfermedades, como viene siendo una granulomatous de Wegener, como viene un cáncer de mama, un linfoma de Hodgkin, porque en este caso no era en búsqueda de un nódulo como tal, no teníamos la sospecha de algún nódulo y por eso fueron esos hallazgos más bien realizados por tomografías o por resonancia magnética. Esto fue como una introducción en cuanto a ver lo que es la incidentaloma y vamos a empezar entonces a hablar un poco de ya lo que es el abordaje diagnóstico tanto de un incidentaloma como un nódulo tiroideo, porque sin importar realmente si es un incidentaloma o un nódulo, la finalidad de cualquier nódulo es de descartar lo que es un cáncer de tiroides. ¿Sí? Y la evaluación de cualquier incidentaloma debe ser igual a la de cualquier nódulo, así como también debemos de reconocer cuáles de estos nódulos van a ser candidatos y cuáles de esos pacientes son candidatos para realizar una biopsia por aspiración de aguja fina, que en general lo personal me ha tocado ver es que la mayoría creen que por encontrar un nódulo se tiene que mandar a biopsia, pero no todos son candidatos a ese tipo de biopsia. Hay algunos incluso hallazgos que se pueden encontrar, nódulos tiroideos, que no requieren una toma de biopsia y se puede realizar de forma segura una cirugía de primera intención si tiene un reporte histopatológico previo. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Factores de riesgo justamente, como les comentaba en la diapositiva previa, en cuanto a búsqueda de cáncer de tiroides, que es lo que más nos interesa, ¿sí? A la hora de diagnosticar un nódulo, de nuevo, repito, lo más importante es descartar un cáncer. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de un cáncer vamos a encontrar el sexo masculino, historia familiar de antecedentes sea de tiroides, el cáncer de tiroides, sobre todo más de 3 familiares con esto, ¿sí? Y edades menores de 15 años o mayores de 70 años, exposición a las radiaciones ionizantes, radioterapia de cabeza y cuello, un crecimiento rápido que le llaman a un aumento del 20% en 2 dimensiones al cabo del seguimiento. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el seguimiento? El seguimiento se va a dar a 6 meses y posteriormente es anual, ¿sí? Cuando hay un paciente que se presenta con disfonía, tanto de primera vez como en un seguimiento, disfagia, nódulos aquí es mayor a 4 centímetros, o consistencia del ganglio linfático. Dentro de la TSH hay que también tener en consideración justamente el perfil tiroideo. Como les contaba desde un principio, hay que tener siempre en consideración la presencia de pacientes con problemas ya endocrinológicos de tiroides, dado que generalmente pacientes con hipotiroidismo van a ser de mayor riesgo para desarrollar un cáncer de tiroides. Una vez que tenemos detectado un nódulo tiroideo por exploración física o en algún estudio de imagen, hay que ver varias características de estos nódulos, ¿sí? Dentro de los cuales está lo que es la localización, la presencia de otros nódulos, el tamaño de los mismos, la morfología, los bordes, la consistencia, la cogenicidad, la vascularidad del mismo y las inclusiones que va a tener dentro del nódulo.
De estas características, la gran mayoría no se requiere más que saber algo básico o conocer imágenes de algunos de estos ejemplos para poder nosotros reconocer cuáles nos hablan de malignidad y cuáles nos hablan de benignidad. En cuanto a la vascularidad, estoy de acuerdo que eso ya es un reporte ya más de radiólogo como tal, pero realmente para llevar esto y para alguien que ya sabe, si alguno de ustedes haya leído del tema, hay una clasificación que se llama TIRATS, que hablamos ahora más adelante de esto, pero estos son los criterios, o de aquí dentro se incluyen los criterios para esta clasificación que nos hablan en cuanto a benignidad, malignidad y las decisiones que se deben de tomar respecto a cada uno de los pacientes y nódulos que vamos a encontrar. ¿Sí? A continuación les voy a mostrar nada más básicamente ejemplos sonográficos, porque repito, es el estudio de primera línea para determinar e identificar nódulos tiroideos. Esta es una sonografía básica, digamos un corte transverso a nivel de la glándula tiroides, sí, en lo cual vamos a ver lo que es la tiroides, cómo se ve su ecogenicidad. Si se fijan, es una glándula homogénea, ¿sí? Es un órgano muy homogéneo, bordes están claramente definidos. Posterior a este se va a encontrar lo que es la tráquea, ¿sí? Aquí les remarco lo que es la tiroides. Posterior a este se va a encontrar lo que viene siendo la tráquea, ¿sí? Esto que se pinta en lo que lo pusimos en color verde es lo que es la arteria, la carótida, y a los lados flanqueados por la tráquea va a estar por la tiroides, va a ser lo que son las yugulares, ¿sí? Aquí adelante vamos a tener, si se fijan, con una ecogenicidad diferente, lo que son los músculos pretiroideos, que también es importante tenerlos en consideración porque esto a la hora de que vemos aquí que se puede ver extensión del mismo tumor, y la tráquea y la arteria, tanto las venas, hay que tenerlas en consideración, dado que estas pueden cambiar anatómicamente dependiendo del tamaño del tumor. ¿Sí? Muy bien. Si recuerdan la imagen previa, vamos a encontrar, recordamos más la imagen previa, cómo se ve la glándula tiroides, son unas características muy homogéneas. Y si se fijan, aquí lo que les muestro es nada más lo que es un nódulo isoecogénico. Si se fijan, tienen unas características muy similares en cuanto a su ecogenicidad, similares a lo que vemos en la imagen previa de la tiroides. ¿Sí? Aquí lo que siguen son varios ejemplos de nódulos para ir reconociendo un poquito de características de cada uno de estos y poderlas identificar a la hora de tenernos en la consulta. Como ya sabemos, ahorita actualmente es muy fácil encontrarnos con imágenes sonográficas, sobre todo de personas que no son radiólogos, en los cuales pues uno también tiene que tener un poquito de experiencia al leer estas imágenes, más que nada más un reporte, para poder tener ahí una mejor, eh, una mejor decisión, ¿sí? Un mejor criterio médico para poder tomar decisiones apropiadas. Entonces, aquí lo que les muestro es un nódulo mixto en el cual tenemos áreas sólidas fuera de lo que es el centro del mismo nódulo, con una zona anecoica, que es esta parte que se ve aquí en negro, digamos, ¿sí? Y en este pues vamos a hablar de, por ejemplo, los gránulos de coloide que tienen la parte sólida y que se ve esto, que se ve un artefacto en cola de cometa. Sí, esas pueden ser confundidas con microcalcificaciones. Ahorita les voy a enseñar otra imagen de microcalcificaciones. Quiero que se queden mucho con esta imagen que se ve, como les comento, el artefacto en cola de cometa, ¿sí? Para ver la diferenciación de lo que viene siendo contra lo que viene siendo las microcalcificaciones. Luego unos hipocogénicos, ¿sí? Véanlos bien, identifíquenlos bien, porque esto nos habla generalmente de malignidad. Y como les comentaba ahorita en la primera diapositiva, que vimos una sonografía, digamos, normal, vemos, por ejemplo, aquí cómo se ve el músculo pretiroideo y cómo se ve un poquito aquí, pareciera de invasión hacia el músculo pretiroideo. Probablemente si bajáramos un poquito más el transductor y viéramos un poco más de la glándula tiroides, podríamos encontrar que esto que está aquí con un borde medio, realmente mal definido, vamos a encontrar que puede tener extensión hacia lo que es el músculo pretiroideo. También tenemos nódulos hiperecogénicos, ¿sí? Que se ven más blancos, más brillantes, y pues bueno, nódulo hipocogénico que ya le hemos mostrado otra imagen, ¿sí? Tenemos también que identificar bordes regulares o irregulares, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí este nódulo que tiene unos bordes muy irregulares, y en esto tenemos que hacer una sospecha también de que puede tener extensión a otros tejidos que podría ser, como les comentaba en la imagen previa, a lo que son los músculos pretiroideos o incluso búsqueda, en este caso intencionada, de ganglios, sí, que podría estar tomado por ahí. Asimismo, también como hay que ver las estructuras anatómicas que veíamos en la primera diapositiva que les mostré, en lo cual tenemos lo que son las venas yugulares o la carótida en el caso de que no van a tener ahí un compromiso del mismo, ¿sí? Y tenemos también, por ejemplo, nódulos en los cuales encontramos un halo calcificado, ¿sí? Tenemos también en tiroides en los cuales vamos a encontrar múltiples nódulos, ¿sí? Y de diferentes características, como es este caso de aquí, en el cual tenemos aquí un nódulo, digamos, dominante,
sí, por el tamaño realmente, que hay que ver, ahorita vamos a hablar de cómo identificar cuál es el nódulo dominante, isoecogénico, con bordes bien definidos, en comparación con el del otro lado, en el cual tenemos un nódulo mixto realmente, que tiene zonas anecoicas con unas zonas un poquito hiperecogénicas o isoecogénicas, y que tiene una parte de este mismo nódulo, el cual tiene unos bordes medio mal definidos, ¿se fijan? A diferencia del otro lado. Entonces, hay que identificar bien este tipo de pacientes y hay que identificarlos porque estos tienen un poquito más de riesgo todavía. Como les comentaba de los nódulos dominantes, para identificar cuál es el nódulo dominante se tienen que hacer mediciones de la tiroides, y a la hora de hacer las mediciones se mide lo que son el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, y se identifica como nódulo dominante el que tenga el mayor volumen, ¿sí? El mayor volumen a comparación de lo que viene siendo el lóbulo que se está midiendo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que tenemos un nódulo pues, realmente de bordes mal definidos, no se identifica tan bien como en otras imágenes previas, contra que tiene también bordes mal definidos, con una zona más hipoecogénica que la anterior. A la hora de hacer las mediciones nos damos cuenta que este sería el nódulo dominante y así es como se tiene que hacer el reporte, ¿sí? Claro que ese paciente tendremos que ver mayores cuestiones también para determinar, por ejemplo, el riesgo que tiene de malignidad. Y tenemos también lo que son los nódulos quísticos. Quísticos simples, recuerdan que les había mostrado una imagen en la cual tenemos un quiste que tenía una zona como de inclusiones coloides con el centelleo que veíamos de tipo de imagen en cometa. Entonces, ese es un nódulo quístico simple, no tiene mayores, no tiene mayores peculiaridades, tiene un borde bien definido y la zona anecoica central. Y las microcalcificaciones. ¿Recuerdan la imagen previa de los gránulos coloides que veíamos? ¿Cómo se veía la imagen en cometa? Bueno, pues si se fijan aquí, esas que son microcalcificaciones, se fijan cómo no se ve esa imagen real, esa imagen en cometa que veíamos previa. Por eso les decía tanto que quería que se quedaran bien grabados ese tipo de imagen para poder identificar cuáles son microcalcificaciones y cuándo son muchas veces gránulos coloides. ¿Sí? Normalmente las microcalcificaciones también tienen que ser menores de 2 milímetros para poder identificar, para poder diagnosticarlas como tal con microcalcificaciones, las cuales podemos encontrar dentro del mismo nódulo o en la periferia del mismo, ¿sí? Aquí se encuentran justamente en la parte medial generalmente y son unas que están en los límites, en los bordes del mismo nódulo. Muy bien, vamos a empezar a hablar un poco del manejo de estos pacientes a la hora de hacer un estudio. Tenemos un nódulo detectado ya sea por exploración física. A la hora de tener un paciente con un nódulo detectado en la exploración física, se tiene que completar la evaluación primaria para ver características del mismo, la misma exploración, hacer una historia clínica en búsqueda de los factores de riesgo que les comenté al principio, realizar un ultrasonido y realizar también un perfil tiroideo, ¿sí? Vamos a ver las características ultrasonográficas, que es como ya lo que les mencionaba anteriormente, y las varias características que hablamos en cuanto a la localización, los bordes, calcificaciones, la vascularidad, todo lo que estamos comentando ahorita. Y de esto también hay que ver el tamaño de la lesión. Todas las lesiones que encontremos hay que medirlas. Ahorita vamos a ver cuál es lo importante de este tamaño, porque del tamaño depende y del hallazgo que tengamos de las características en los cuales son pacientes candidatos a hacer una biopsia por exploración de aguja fina o cuáles se recomienda un seguimiento, ¿sí? Muy bien. De todas las características que hablamos ahorita, que, bueno, yo sé que eran muchas y que a lo mejor y hasta se nos van olvidando, vamos a hablar un poquito de las que son las que representan mayor malignidad, ¿sí? Las microcalcificaciones, la hipoecogenicidad, los márgenes irregulares y que sea más alto que ancho, ¿sí? Que sea más alto que ancho también es una característica importante en cuanto para asociarla a malignidad. También dentro de los niños se encuentra que sea un tumor sólido. Generalmente cuando tenemos un tumor quístico o un nódulo quístico representa benignidad y vascularidad central asimismo. Pero las de mayor porcentaje, mayor especificidad en búsqueda o sospecha de malignidad son estas que les puse aquí con estrellita, los cuales vienen siendo microcalcificaciones, hipercognicidad, márgenes irregulares y que sea más alto que ancho. Muy importante recordar estas características a la hora de evaluar un nódulo y ver las dimensiones del mismo para poder tener una sospecha alta de malignidad o una sospecha más alta todavía de la misma. Muy bien. Bueno, muy bien. Hablando de esto, justamente del riesgo de malignidad y todo, hay que clasificar a nuestro paciente como un semáforo, ¿sí? En cuanto a alto riesgo, intermedio riesgo, bajo riesgo o muy bajo riesgo, o les comentaba como puramente quístico
que sea, ya sea con inclusiones de coloide o un absceso, ¿sí? Son muy raros, pero sí se pueden encontrar. Dentro de esto, tenemos las indicaciones para la biopsia por aspiración de hoja fina. Fíjense cómo realmente las mediciones tienen que ser, ¿sí? Tienes que considerar justamente las dimensiones del nódulo para ver cuál paciente y qué nódulo sí es candidato a tener una buena biopsia por aspiración de aguja fina. Si nos salimos de esto que está aquí, esto viene, lo encontré también desde la Fundación Santa Fe de Bogotá, como también en la Asociación Americana de Tiroides, en los cuales si no entramos dentro de de este rango, realmente no vamos a tener una buena aspiración, no vamos a tener una buena biopsia y no vamos a tener un buen tejido para poder realizar un diagnóstico apropiado, ¿sí? Realmente lo que viene aquí en la parte toda la parte de su columna izquierda es realmente lo que estuvimos hablando ahorita, ¿sí? En cuanto tenemos un nódulo epigénico, parcialmente quístico, con microcalcificaciones, microlobulado, que sea más alto que ancho, calcificaciones en anillo interrumpido o extensiones tiroidea, hablamos de una malignidad hasta un 70 o 90%. Ese sería el riesgo. Para el tamaño para biopsiar se recomienda que sea mayor a 1 centímetro. ¿Sí? Riesgos intermedios, aquí no encontramos microcalcificaciones, no es más alto que ancho y sin extensión, pero hipoecogénico con bordes lisos, tiene un riesgo de malignidad, vean cómo brinca hasta un 10 a un 20%, ¿sí? Y aún así necesitamos que sea mayor a 1 centímetro, ¿sí? Con bajo riesgo, tenemos, por ejemplo, que no tenga microcalcificaciones, sin extensiones de tiroidea, y en este caso hablamos de un nódulo isoecogénico, ¿sí? Y baja el porcentaje hasta un 10% como máximo en cuanto a riesgo de malignidad, y así sucesivamente. Entre menor sea la sospecha de malignidad, el tumor tiene que ser el nódulo de mayor tamaño para poder que sea de elección o de mejor candidato para hacer una biopsia por aspiración. Básicamente lo mismo que les estaba mostrando en la tabla previa, solamente que ahora puesto en imágenes, ¿sí? Lo de las microcalcificaciones de alta sospecha, microcalcificaciones con un poco de extensión extratiroidea, hipoecogénicos, ¿sí? En la sospecha moderada, en el cual se ven lisos, con hipocogenicidad, o bien pueden ser, y acá en la que sospecha baja, isoecogénicos, inclusive con bordes bien definidos, y con lo que les comentaba, parcialmente quísticos, ¿sí? Y en cuanto a benignidad, si se fijan, nos brincamos hasta abajo, en el cual sea totalmente quístico, y en sospecha baja hablamos de aspectos espongiformes en los cuales tenemos estas inclusiones de lesiones quísticas dentro del mismo nódulo, ¿sí? Eso realmente es un recordatorio ya nada más por imagen para que asocien un poquito sus imágenes en cuanto a cuándo sospechar un poco más de malignidad y cuándo sospechar más benignidad. Muy bien. Ya dentro de lo que es el estudio, ya no nada más de lo que son las imágenes, hay que ver también los factores de riesgo, también son importantes, hay que ver lo que viene siendo los laboratorios, por ejemplo, para la medición de pruebas tiroideas y que tengan un tamaño máximo de 1.5 milímetros. Encontrar estas características, aunque encontremos un nódulo único, sólido, isocogénico, que no sea más alto que ancho, sin microcalcificaciones, que ahorita en las imágenes, eso se lo repito porque en las imágenes previas les mostraba que el riesgo de benignidad y demás y sospechas bajas se muestran generalmente en aspectos quísticos. En aspectos sólidos tenemos estos sin factores de riesgo con una TSH normal, un tamaño máximo de 1.5. Con estas características consideramos también un tumor de sospecha baja. ¿Cuál es la conducta médica a seguir? Vigilancia, sonográficamente cada 6 meses durante el primer año y posteriormente anualmente. ¿Qué es esto? Este paciente no requiere mayor manejo ni envío probablemente a una zona de extensión especializada en casos que se presenten con estas condiciones. ¿Sí? En casos que se presenten con otras condiciones, hay que ser acuiciosos que el nódulo requiere de vigilancia que puede ser dado por el médico familiar o cuál requiere un envío para una valoración, por ejemplo, quirúrgica con un cirujano o un especialista en este tipo de cirugías. Lo que les comentaba ahorita, vamos a ver aquí un repaso nada más de lo que es el TIRAT, que es una clasificación para ver justamente riesgo de malignidad. Si se fijan, las características que vienen para sacar la clasificación de TIRATS es básicamente lo que les estuve mencionando ahorita y todo lo que les estoy explicando anteriormente con las diferentes imágenes que les mostré. La composición del mismo, si es quístico, si es mixto, si es sólido, si es espongiforme, la ecogenicidad, ¿sí? La forma que va a tener en el sentido de si es más alto que ancho, ¿sí? Y vean cuántos puntos aumenta esto, ¿sí? Lo que son los márgenes, si están bien definidos, si no están bien definidos, si tiene extensión extratiroidea.
y si va a ser lo que va a tener, por ejemplo, en cuanto a su contenido, ¿sí? Microclasificaciones, clasificaciones periféricas, ¿sí? También esto nos habla de malignidad. A la hora de hacer esta, se toma por puntos y se van sumando todos los puntos, ¿sí? De cada una de las características. A la hora de sumarlas, así es como se va a reportar TIRATS 1 hasta un TIRATS 5. En esos casos, aquí les muestro también las recomendaciones. TIRATS 1 no se recomienda biopsia por aspiración, TIRATS 2 tampoco. Y esos pacientes son candidatos a un seguimiento como lo que les mostraba en la diapositiva previa, en lo cual se hace un seguimiento cada 6 meses por un año y posteriormente seguimientos anuales, ¿sí? Arriba de 3 puntos cuando se empieza a clasificar, es lo que cuando se empieza, perdón, a recomendar lo que es una biopsia por aspiración de aguja fina, pero siempre y cuando tenga las condiciones necesarias en cuanto a lo que viene siendo las mediciones, ¿sí? En cuanto a las mediciones, bien importante eso porque es muy fácil mandar a un paciente a una biopsia por aspiración de aguja fina y que en el cual nos reporte que no es una muestra suficiente, que no tengamos un tejido suficiente o que se tomó puro tejido normal. A ese paciente que sería lo siguiente ofrecerle, ahí es cuando nos mostramos por qué, nada más por no esperar a que tenga las condiciones necesarias para que sea el candidato óptimo para esta toma. Las indicaciones para una biopsia por aspiración aguja fina o PAF, que es función de aguja fina. Aquí viene, lo que les muestro aquí es básicamente lo que viene siendo los valores predictivos negativos, la especificidad, sensibilidad de cada uno de ellos y la recomendación aquí por las imágenes que siempre debe de ser ya por sonografía. Ahorita ya no es aceptable hacer una biopsia por expresión de hoja fina hecha realmente nada más con una exploración física, que sí anteriormente se llegaban a realizar, que se palpaba el nódulo y se tomaba la biopsia así. Esto lleva un mayor riesgo de tener una biopsia negativa o tener un falso negativo, digamos, que lo que nos interesa realmente es justamente eliminar ese riesgo, los falsos negativos. ¿Sí? Entonces, todos deben de ser guiados por sonografía, deben ser por un radiólogo entrenado, ¿sí? Y en los cuales en manos de un experto con guiado por sonografía, estos son los porcentajes que nos van a presentar. Y a pesar de eso, fíjense justamente en los falsos negativos que nos va a presentar. Esto es lo que más nos debe preocupar. Este 5% es el que más nos debe preocupar y es el que más debemos de tener atención. Ya para esto, una atención especializada. Como médicos generales, sospechar alto, o sea, tener una sospecha alta, justamente por los factores de riesgo, las características, y si fue un paciente que le dio un seguimiento, ver cómo ha evolucionado justamente cada uno de los nódulos, ¿sí? Dentro de lo que viene siendo ya una vez realizada una biopsia por aspiración de aguja fina, tenemos lo que es la clasificación de Bethesda, la cual nos habla justamente de lo que nos va a reportar el patólogo, ¿sí? Ahorita una biopsia de tiroides se tiene que reportar de esta forma, lo cual te reporta con una graduación del 1 al 6, en el cual tenemos desde el 1 que no es diagnóstico, que realmente es muy parecido a lo que veríamos, por ejemplo, cuando sean biopsias de mama, lo que viene siendo un diagnóstico, una insatisfactoria, una lesión benigna en grado 2, en la graduación 3 una lesión folicular de significado indeterminado, y la grado 4 es una neoplasia folicular con sospecha de neoplasia folicular. Estos dos son de mucha relevancia de poder hacer un seguimiento también apropiado. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener la sospecha de neoplasia folicular y hay que tomar la decisión de si ese paciente entonces será candidato o no a la cirugía. Y aquí en lesión folicular también se pueden reportar lo que son células de Hortel, con los cuales también se puede recomendar y se recomienda generalmente hacer un procedimiento quirúrgico. Grado 5, lesión de sospechosa de malignidad. En este caso, por ejemplo, se recomienda obviamente pasar al paciente una atención especializada y en casos de que te reporten malignidad, pues obviamente, ¿verdad? Para esto, en la mayoría de los casos y en la mayoría de nuestros centros de atención, pues vamos a necesitar que esto es indicado ya por un médico especialista. Generalmente, en casos de que sí se pueda hacer en otros centros, de que se pueda solicitar por un médico familiar, pues excelente. Al tener este reporte es cuando se decide el envío con un especialista. ¿Sí? ¿Cuáles son las debilidades de la VAP? Claro que sí, tiene sus debilidades y son una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Las lesiones foliculares de significado incierto y las neoplasias foliculares representan lo que es el mayor reto para detectar malignidad y sobre todo porque no nos habla también de grados de mitosis. Al tomar muestras que pues son pequeñas muestras, realmente no tenemos muchas veces la graduación para tener un gradiente de cuánto es la mitosis que tiene y esto nos puede hablar también de porcentajes de malignidad que puede llegar a tener. Las células de Horst que tienen un patrón oncocítico, ¿sí? En los cuales realmente normalmente recomendamos hacer una cirugía para tener
un reporte de patología transquirúrgico y muchas veces se decide incluso hacer una tiroidectomía total. Y el cáncer folicular tiroideo, que es el segundo cáncer diferenciado de tiroides más común, generalmente puede ser indistinguible de un adenoma benigno por biopsia por aspiración de hoja fina. Entonces, por eso es lo que les comentaba, que en los grados que les mencionaba 3 y 4 es súper importante ser bien ajuiciosos y bien ajuiciosos justamente para poder determinar qué pacientes son los que tienen mayor riesgo de poder tener un cáncer a lo mejor oculto que no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Y cuáles entonces de estos pacientes son los que van a requerir un envío a un cirujano para justamente valorar esta condición. Dentro de los estudios que también se pueden realizar está la tomografía, la resonancia magnética. La tomografía, por ejemplo, normalmente la vamos a recomendar o la resonancia magnética en casos de que estemos sospechando extensión del mismo tumor o en los cuales la sonografía no sea suficiente para determinar todos los bordes en casos de nódulos tiroideos de muy grande tamaño. Como por ejemplo las imágenes que les muestro aquí, en las cuales probablemente ustedes saben el enemigo de la sonografía se presenta a nivel del aire y en lesión y a nivel de socios, por lo cual es necesario muchas veces realizar un estudio de extensión, que bien puede ser por resonancia magnética o bien puede ser por una tomografía, ¿sí? Para ver justamente esta extensión. Este es el caso que les presento con este video, nomás para que vean, por ejemplo, cómo este nódulo tiroideo de este paciente, cómo se extiende por debajo de lo que es el maniobra external y avanza por todo lo que viene siendo la región cervical y se mete incluso un poquito bajo prácticamente el ángulo mandibular. Por eso es importante no quedarse muchas veces en tumores de gran tamaño, con lo que nos reporta la sonografía nada más en cuanto a extensión y dimensiones, y hacer un estudio tomográfico para valorar bien esto y a la hora de que se esté planeando obviamente un procedimiento quirúrgico, poder entrar a una cirugía mucho más preparados inclusive, ¿sí? Repito, no es estudio de elección, no son estudios de elección ni de primera línea ninguno de los dos. En cuanto a lo que es el PET, el PET scan generalmente ya una vez teniendo el diagnóstico de un nódulo tiroideo, pues lo que vamos a realizar es un estudio para ver extensión o en casos de búsqueda de metástasis, por ejemplo, si tenemos ya incluso el diagnóstico posterior postquirúrgico o por BAF incluso de un tumor ya anaplásico como tal, que generalmente da metástasis a distancias. Es para eso que también se utiliza mucho lo que es el PET scan como diagnóstico de primera línea, no, a menos de que sea un incidentaloma a la hora de estar en búsqueda de alguna metástasis o de un seguimiento de un paciente y se encuentre como un incidental. Muy bien, todo lo que les acabo de decir, de la letanía que les sacamos de ahorita de lo que es el abordaje diagnóstico de un nódulo tiroideo, lo resumo básicamente en un esquema que me gustó mucho que encontré, en el cual a la hora de que tenemos aquí sospecha un nódulo tiroideo, que ya tenemos un nódulo tiroideo, hay que hacer una historia clínica completa con exploración física. Lo que viene aquí TSH, hay que ver no solamente TSH, hay que ver todo el perfil tiroideo completo, ¿sí? Encontrar TSH normal o alta, hay que ver si cumple criterios para BAF o no. ¿Sí? En caso de que no cumpla criterios, hay que dar seguimiento. En caso de que sí cumpla criterios, hay que ver qué es lo que nos reporta según clasificación de BT2 o según el reporte histopatológico. Y de acuerdo a esto, es lo que vamos a tener como decisión para ver si se hace nada más un seguimiento. En caso de que no se diagnostica, si se repite una VAP y actuar según el resultado nuevamente de lo que nos reporta. ¿Sí? Según el resultado, se da seguimiento o se pasa a cirugía. Como recuerdan lo que les comentaba ahorita de las lesiones en el grado 3 y 4, generalmente que son la lesión folicular indeterminada, eso se puede dar seguimiento nuevamente o se puede enviar a quirófano, se puede enviar a la cirugía. No a quirófano precisamente, pero a cirugía, ¿verdad? Departamento de cirugía. En cuanto tenemos TSH baja, hay que ver, pues, puede realizar una gamografía. Nosotros sabemos que nuestro medio poder llegar a hacer esto, nomás por una TSH baja, pues realmente es difícil. Generalmente aquí lo que seguimos con TSH baja es justamente pasarnos nosotros, aquí es pasar a esto, cumple criterios para BAF o no, ¿sí? En caso de gamografía, si hay una hipocaptación o nódulo frío, cumple criterios, o en caso de este caso, se da nomás tratamiento para el hipertiroidismo en casos de ser hipercaptante. Esto de nuevo va otra vez enfocado justamente a lo que les comentaba. Los pacientes hipotiroideos con nódulos fríos son generalmente, tienen mayor riesgo se relaciona más a cáncer de tiroides, más que los que son hipertiroideos o con nódulos calientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero dejar ahorita realmente de enseñanza? Esto es básicamente esto. Los pacientes con nódulos tiroideos requieren de una evaluación protocolizada, ¿sí?
bien estudiados, hay que hacer un estudio completo, tener técnicas de imagen para poder valorar también lo que es la función tiroidea. Nódulos encontrados por PET scan deben ser tratados como lesiones de alto riesgo sin importar el tamaño. La BAF debe ser bajo guía sonográfica, como les mencionaba, y obviamente seleccionar bien los candidatos para hacer una biopsia por aspiración de aguja fina. Y la citología en la escala de Bethesda es indispensable para tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Como vieron, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, de lesiones quísticas que no se recomiendan normalmente, o lesiones benignas que no se recomienda BAF, aquí lo que tenemos que pensar es justamente en la sintomatología de nuestro paciente, en el tamaño del tumor, justamente para poder decidir si se requiere o no un envío con el cirujano para para hacer una cirugía de retiro de este mismo, que generalmente se hace como una mitoidectomía. Entonces, conclusiones es básicamente eso. Hay que ser muy juiciosos en qué y cómo vamos a abordar estos tipos de tumores, este tipo de nódulos.